Hola, curiosos y curiosos. ¿Tan importante es el marketing digital para las empresas? ¿Estáis buscando algunas ideas clave para comprender mejor por qué cada elemento del marketing digital es importante? ¿Necesitáis estadísticas para respaldar vuestro plan de negocio? Pues bien, en este vídeo os hablaremos de esto y mucho más. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Seguro que pensáis que el marketing digital, en sus diferentes formas, debe ser una parte clave de cualquier enfoque empresarial moderno. Quiero decir, probablemente no estaríais viendo este vídeo si no lo pensaseis. Pero ¿conocéis las diversas formas en que el marketing digital puede beneficiar a vuestra empresa y cómo los consumidores ahora confían en las redes sociales, SEO y otras herramientas para hacer sus descubrimientos de productos y tomar sus decisiones de compra? Pues bien, este es el enfoque de esta nueva infografía de Point Blank Digital, que presenta muchísimos datos diferentes que subraya la importancia de utilizar elementos de marketing digital en vuestras promociones. Y de esta manera podéis ver cómo las empresas aprovechan los canales digitales. Canales digitales como los motores de búsqueda, las redes sociales, el correo electrónico y las páginas web para conectarse con los clientes actuales y también los potenciales. Pensad que para el 2021 las ventas mundiales en el comercio electrónico alcanzarán los 4,5 billones de dólares. Además, más del 51% de los usuarios de teléfonos inteligentes han descubierto una nueva compañía o producto al buscar en su smartphone. Y es que el 90% de los buscadores en Internet no han decidido sobre una marca o producto antes de comenzar su búsqueda. Lo deciden luego de buscar. Aquí su importancia. Además, para el año 2021, la publicidad en los vídeos tendrá un valor de más de 22.000 millones de dólares. Y es que la publicidad en contenidos audiovisuales crece a un ritmo vertiginoso. Pero vamos a hablar, por ejemplo, del SEO. ¿Por qué es tan importante para las empresas? Pues bien, el SEO, la optimización de motores de búsqueda, es una disciplina de marketing importantísima que lo que hace es aumentar la visibilidad de los resultados en los motores de búsqueda de manera orgánica, es decir, no pagados. Vamos, salir arriba en Google sin pagar, por ejemplo. El SEO abarca los elementos técnicos y creativos necesarios para mejorar las clasificaciones y dirigir el tráfico a tu web. Pero hay muchos aspectos que mejoran el SEO, desde las palabras en tu página hasta la forma en que otros sitios te enlazan la web. A veces el SEO es simplemente una cuestión de asegurarse de que tu web está estructurada de una manera que los motores de búsqueda la entiendan. Y es que al final el SEO no se trata solo de crear sitios web compatibles con los motores de búsquedas. Se trata de hacer que tu web sea mejor para las personas. Y esto es muy importante. Pero bueno, ¿por qué el SEO es tan importante para las empresas? Pues bien, pensad que Google es el responsable del 94% del tráfico orgánico total. Y eso es tremendo. Pero, ¿qué datos tenemos sobre estas búsquedas? Pues, curiosamente, el resultado promedio en la primera página de Google contiene 1.890 palabras. Además, el 50% de las consultas de búsqueda, es decir, lo que la gente escribe, suele ser 4 palabras o más. Y entre el 70 y el 80% de los usuarios de motores de búsqueda solo hacen clic a resultados orgánicos, sin pulsar nunca los anuncios. Además, ojo, el contenido de vídeo es 50 veces más propenso a generar resultados de búsqueda orgánicos que un texto. Por lo tanto, es más fácil posicionar un vídeo que un post tradicional en un blog, por ejemplo. Y es que incluir un vídeo en una publicación aumenta el tráfico orgánico en un 157%. Casi nada. Además, el 72% de los consumidores que realizaron una búsqueda local visitaron una tienda a menos de 5 kilómetros. Por lo tanto, el SEO beneficia también a empresas pequeñas. Y es que el 61% de los profesionales en marketing
dicen que mejorar su SEO y aumentar su presencia orgánica es su principal prioridad. Por cierto, el 30% de las búsquedas móviles están relacionadas con una ubicación. Y es que el 50% de los usuarios móviles acabarán visitando la tienda que han encontrado durante el mismo día. Y ojo, el 48% de los consumidores inician la investigación móvil con un motor de búsqueda. Y de estas búsquedas móvil, el 96% se realizan desde Google. ¡Tela, eh! Y otra cosa, el número de consultas de voz aumentó en un 3400% entre el 2008 y el 2017. Y es que esa es la tendencia. Por lo tanto, el SEO también debe cambiar, ya que la gente habla diferente de cómo escribe. Así que ojo, hasta ahora hemos hablado del SEO, de las búsquedas orgánicas, pero ¿qué pasa con el PPC, el pago por clic? Y es que este es un modelo de marketing online en que los anunciantes pagan una tarifa cada vez que se hace clic en uno de sus anuncios. Sobre todo, es una forma de comprar visitas a tu web, en lugar de intentar ganar esas visitas de forma orgánica. La publicidad en buscadores es una de las formas más populares de PPC, ya que permite a los anunciantes hacer una oferta para la colocación de anuncios en los enlaces patrocinados de un motor de búsqueda, cuando alguien busca una palabra clave relacionada con su oferta comercial. Por ejemplo, en Google lo haces con Google AdWords, que se puede dividir en los anuncios en el propio Google, o sea, en el propio buscador, o por otro lado la red de display, que son anuncios en sitios web, o en vídeos de YouTube, o en un anuncio en Gmail, o por ejemplo en un anuncio en una app. Pero, ¿por qué el PPC es importante para las empresas? Pues porque el 64,6% de las personas hacen clic en los anuncios de pago cuando buscan comprar algo. Quizás es por la confianza que da que una empresa ponga un anuncio. Eso sí, otra cosa es cuando buscas cualquier otra cosa y no quieres comprar. Además, la tasa de conversión promedio en los motores de búsqueda es del 2,7%, mucho más alto que la red de display, que es del 0,89%. Además, la tasa de clics promedio de AdWords en todos los sectores es del 1,91% en el buscador y del 0,35% en la red de display. Pero os preguntaréis, ¿cuánto vale esto? Pues bien, el costo por clic, el CPA, promedio en AdWords en todas las industrias es de más o menos $2,32 en lo que hace referencia al buscador y de $0,58 en la red de display. O sea que es 5 veces más caro si pones un anuncio en el buscador de Google. Y bueno, otro tema muy importante para las empresas es el marketing de contenidos. El content marketing es un enfoque de marketing estratégico centrado en la creación y distribución de contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener a una audiencia claramente definida y en última instancia para impulsar la acción rentable del cliente. Así, en lugar de promocionar tus productos o servicios, estás proporcionando una ayuda genuina para ayudarles a resolver sus problemas. Pensad que para el 55% de los profesionales de marketing, la creación de contenidos en el blog es vital. Y es que las compañías que publicaron más de 16 artículos al mes tuvieron 4 veces más visitas que las empresas que crearon entre 0 y 4 artículos mensuales. O las empresas que bloguearon más de 11 veces por mes tuvieron casi 3 veces más tráfico que las que publicaron 0 o 1 vez por mes, para que veáis lo importante que es hacer buen contenido. Pensad que el marketing de contenidos es tan importante que tiene 3 veces más clientes potenciales que la publicidad de búsqueda pagada. Y si el marketing de contenidos es importante, ¿qué decimos entonces de las redes sociales? Pensad que el 79% de las personas en línea usan Facebook y el 76% de los adultos usa Facebook diariamente. Además, el 74% de las personas dice que usa Facebook con fines profesionales. Y pese a las polémicas, en los últimos 2 años, el consumo de contenido en Facebook ha aumentado un 57%, de los cuales el 83% son mujeres y el 75% son hombres. En junio de 2018, Facebook tenía 1.470 millones de usuarios activos cada día y 2.230 millones de usuarios activos mensuales. Vamos, una brutalidad. Por otro lado, entre los internautas, el 38% de las mujeres y el 28% de los hombres
tienen cuentas de Instagram y representa ya el 28,2% de los ingresos de publicidad móvil de Facebook y sigue creciendo. En enero de 2018, el grupo de edad con más usuarios de Instagram, todo el mundo, era de 18 a 24 años, seguido de los de 25 a 34 años. Y es que se trata de una red social más joven que la propia Facebook. Además, se espera que los ingresos de publicidad móvil de Instagram lleguen a casi 7.000 millones de dólares solo en este año. Y es que Instagram alcanzó los 1.000 millones de usuarios mensuales en junio de 2018. Además, más de 400 millones de usuarios de Instagram están creando stories todos los días. Por su parte, Twitter cuenta con más de 326 millones de usuarios activos cada mes, una red social con un crecimiento más lento, pero sin embargo se vuelve indispensable para la estrategia de social media marketing, ya que esta tiene la fortaleza en la información en tiempo real y muchas veces es el medio de comunicación oficial de las marcas y tiene un usuario interesante de entre 35 y 49 años. Respecto a la red social empresarial más famosa, es decir, LinkedIn, los CEOs que están allí tienen una media de 930 contactos. Y es que en los últimos 2 años el consumo de contenido en LinkedIn ha aumentado un 21%. Por lo tanto, es una red en clara alza y con un potencial para hacer marketing enorme. Por otro lado, el 45% de las mujeres y el 17% de los hombres en Internet tienen cuentas en Pinterest, de los cuales el 80% afirma que esta red social les ha ayudado a decidir qué deben comprar. Y además, los usuarios de Pinterest tienen la misma probabilidad de comprar que los usuarios de otros canales sociales, pero gastan un 50% más en promedio. Además, el 80% de las personas que usan Pinterest lo hacen desde el móvil. ¿Y qué decimos de Snapchat, la red social más juvenil? Con permiso, claro está, de TikTok. Pues esta tiene 188 millones diarios de usuarios activos, que tampoco es moco de pavo. Pues bien, otro elemento importante en el marketing digital para las empresas es el video marketing, que es una estrategia de marketing orientada hacia el futuro y que integra vídeos atractivos en sus campañas de marketing. Y es que el video marketing se puede utilizar para todo, desde la creación de relaciones con los clientes hasta la promoción de su marca, servicios o productos. Además, el video marketing puede servir como un medio para presentar instrucciones, promover testimonios de clientes, eventos en vivo y entregar contenido viral y entretenido. Pensad que los vídeos de productos pueden aumentar las compras en un 144%. Y es que el 53% de los usuarios de teléfonos inteligentes se siente más favorable hacia las compañías cuyos sitios o aplicaciones móviles ofrecen contenido de vídeo instructivo. Y es que nos encantan los tutoriales. Pensad que después de Google, el segundo buscador más famoso para encontrar algo es YouTube. Pero ojo, que no solo YouTube. El 64% de los consumidores dice que ver un vídeo publicitario en Facebook han influido en su decisión de compra en el último mes. Y es que casi el 50% de los usuarios en Internet ven vídeos relacionados con un producto o servicio antes de visitar una tienda. Y el 45% de las personas ven más de 1 hora de vídeos en Facebook o YouTube a la semana. Y el 75% de los millennials ven vídeos en las redes sociales diariamente. Y como os he dicho antes, el vídeo genera un aumento del 157% en el tráfico orgánico en los buscadores. Pensad que los vídeos representarán el 82% de todo el tráfico web en el mundo en el 2021. ¡Brutal! Y es que hay más audiencia en YouTube, en los dispositivos móviles durante el prime time televisivo, que en la propia televisión tradicional. Y es que 2/3 de los usuarios ven YouTube en una segunda pantalla, es decir, en su móvil o en su iPad, mientras ven la televisión en casa. En promedio, alrededor de 5.000 millones de vídeos de YouTube se ven todos los días. Y cada mes, 8 de cada 10 personas entre 18 y 49 años ven vídeos en YouTube. Además, el tiempo que las personas pasan viendo YouTube en la televisión, gracias a las Smart TV, se han duplicado con creces año tras año. Y es que YouTube tiene más de 1.000 millones de usuarios, casi 1/3 de todas las personas en Internet. Y ojo, el 65% de los ejecutivos senior navegan a un sitio web después de ver un vídeo en YouTube que esté relacionado. Por lo tanto, los vídeos de YouTube
también convierten bien. Es un buen gancho para la venta. Y es que el 32% de los consumidores se involucran con vídeos de marca en YouTube. Y por último os hablaré del email marketing, una estrategia de marketing digital altamente efectiva. En el email marketing se trata de enviar correos electrónicos a clientes potenciales y clientes que ya lo son. Así, la comercialización efectiva por esta vía convierte a los prospectos en clientes y convierte a los compradores únicos en fieles y entusiastas fanáticos. Y a pesar del aumento de las redes sociales y el spam no solicitado, el correo electrónico sigue siendo la forma más eficaz de fomentar clientes potenciales y convertirlos a clientes. Pensad que se espera que las cuentas de correo electrónicos activas alcancen los 5,6 mil millones en este 2019. Por ejemplo, Gmail tiene 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y por otro lado, el 35% de los profesionales de negocios verifican el correo electrónico en un dispositivo móvil. Así, el iPhone de Apple con el 29% y Gmail con el 27% siguen siendo las formas más populares de leer emails. Además, 3/4 partes de las compañías están de acuerdo en que el correo electrónico ofrece un excelente retorno de la inversión. Y es que el 86% de los profesionales prefieren utilizar el correo electrónico cuando se comunican con fines comerciales. Incluso los usuarios móviles revisan su correo electrónico 3 veces más que los usuarios no móviles. Y bueno, hasta aquí todo el mar de datos. Tela, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Queda clara la importancia del marketing digital, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de la historia del invento de la web y en este otro os explico qué pasa en Internet en un solo minuto y en todo el mundo. Os aseguro que son 2 vídeos súper interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.